La Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador, es una institución viva, influyente. La gestión de sus estamentos no se queda en sus aulas, se dirige a la sociedad. Son obras, publicaciones, conocimientos, investigaciones, que les relatamos enseguida a través de Diálogos Universitarios. Diálogos Universitarios. Espacio que destaca los hechos, avances y trabajos de la Andina. Con ustedes, Diálogos Universitarios. Un atento y muy cordial saludo a audiencia de Voz Andina Internacional. Iniciamos un nuevo episodio del programa Diálogos Universitarios, correspondiente a esta fecha, hoy con un tema muy importante. Un nuevo libro de la Universidad Andina Simón Bolívar y la Corporación Editora Nacional está ya en circulación. Se trata de Derecho de Control, Contraloría y Tribunal de Cuentas o de Recursos Públicos en Ecuador, Tipos, Sistemas y Ordenamiento Jurídico. Su autor, el doctor Víctor Granda Aguilar, quien es docente de nuestra universidad, está aquí en la cabina biblioteca de nuestra emisora y le damos la más cordial bienvenida. Doctor, muchas gracias por asistir a esta entrevista. Muchas gracias a usted, Ramiro, y a la emisora de nuestra universidad que nos permite realizar este diálogo que ojalá sea de interés para quienes nos escuchan. Cuéntenos, en primer lugar, un contexto, el origen de este trabajo, el tiempo que ha requerido para llegar ya a esta edición final. Claro, con mucho gusto. En verdad, este libro, Derecho de Control, viene a llenar un vacío jurídico respecto de esta nueva disciplina. El derecho de control es un desprendimiento, según así lo concibo, del derecho administrativo y del derecho financiero, dos ramas jurídicas importantes del derecho público, que evidentemente incluían como uno de sus capítulos al tema del control. En el derecho administrativo, como parte de la estructura administrativa del Estado, de la función administrativa, entre esos una de las esenciales en las potestades del Estado es precisamente la de control, porque un Estado moderno, un Estado democrático sin control, pues está destinado al caos, a la corrupción, a quedar sin orientación ni sentido en el cumplimiento de sus fines y de sus obligaciones. Entonces, desde el punto de vista administrativo hay una estructura que cruza toda la institucionalidad del Estado con esta potestad de control. Y claro, el derecho administrativo regula tanto la estructura administrativa como la actividad jurídica de la administración, con ciertas categorías especiales propias de la materia. El derecho financiero también, pues, es otra disciplina del derecho público que aborda este tema, porque el derecho financiero se ocupa de los ingresos y de los egresos públicos, pero no solo desde el punto de vista de la calidad o de la clasificación de estos ingresos o egresos públicos, sino también del buen uso y de las buenas prácticas, tanto en los ingresos como especialmente en los egresos, porque de esa manera se puede, en verdad, de parte de la sociedad, de parte del Estado, tener una apreciación si se usan bien, eficiente, correcta, honestamente los recursos públicos, que son recursos de todos los ciudadanos y que están en manos de la administración pública, están en manos de todos las funciones, poderes del Estado, de toda la estructura que conforma la función pública del Estado, en este caso ecuatoriano. Entonces, como desprendimiento de estas dos ramas del derecho público, obviamente hay este campo del control. Y considero yo que
se ha llegado a tal nivel de desarrollo en cuanto a la doctrina, a la legislación, a las categorías propias de esta disciplina, para poder decir que desde el punto de vista de una nueva rama jurídica ha alcanzado un nivel de autonomía académica que precisamente nos permite hablar del derecho de control. Todo el derecho está interrelacionado, como todas las cosas en el mundo, y como no se diga los fenómenos económicos, sociales y culturales. El derecho también. El derecho es una creación humana que está interrelacionada y en la que se puede llegar a la misma desde un punto de vista inter e intradisciplinario, ¿no? Pero obviamente para su estudio estas clasificaciones ayudan para entender de mejor manera este producto humano que es el derecho, ¿no? Poderlo comprender y estudiarlo de mejor manera, de forma sistemática, y claro, para eso no solo ha contribuido la doctrina, la legislación obviamente es fundamental en este campo, la producción de normas jurídicas infralegales, especialmente reglamentarias, políticas públicas, tienen que ver también evidentemente con el desarrollo de esta ciencia jurídica. Entonces, todo ese conjunto nos permite hablar en la actualidad de la existencia de un derecho de control, por lo menos con una autonomía académica, si bien como ustedes saben, Ramiro, pues en el campo de la ciencia, toda ciencia adquiere un estatus propio si tiene un objeto y un método que justifica su existencia. Y me parece a mí que obviamente es imprescindible esta disciplina, tanto más que creo yo, especialmente en la actualidad, a nivel internacional, a nivel nacional, pues para todos es una exigencia de que el poder público internacional, nacional, regional, funcione adecuada, correctamente, y que el manejo de los recursos públicos especialmente no se lo haga con eficiencia, con honestidad y con corrección. Entonces, si vivimos una época en donde hay una crisis de valores, y especialmente en el manejo del Estado, hay numerosos fenómenos, casi una pandemia de corrupción. Siempre ha habido corrupción en la historia de la humanidad, pero como que en la época actual, con la cantidad de recursos que se utilizan tanto a nivel público como incluso en el sector privado, porque la corrupción no es patrimonio solo del sector público, está presente en todos los espacios de la sociedad, y en el sector privado también hay enorme y grande corrupción, y una corrupción sistemática. Entonces, se requiere para enfrentar este fenómeno de la corrupción, que a la final perjudica a la gran mayoría de la población, porque si hay corrupción, quiere decir que los recursos que son escasos, son resultado de un esfuerzo de toda la colectividad, están siendo derivados para intereses particulares, personales, de grupo, y esos recursos que se los distrae de esa manera, y el sistema económico a veces favorece que aquello ocurra, creando una serie de estructuras a nivel internacional, como paraísos fiscales, por ejemplo, ¿no? En donde en definitiva no se investiga ni de dónde provienen ni de dónde vienen los recursos que inusitadamente alguien deposita en bancos o en países en donde no hay un control serio respecto del origen de esos recursos. Entonces obviamente pues se están creando los incentivos para que la gente corrupta pues traslade dineros mal habidos, distraiga los recursos públicos destinados al desarrollo para su beneficio personal. Y entonces esta situación que se da en el sistema económico internacional es lo que obliga evidentemente a que las naciones, los estados, porque esto no es preocupación solo local, es internacional. Se han dictado convenios y acuerdos y pactos internacionales a nivel americano y a nivel mundial de las Naciones Unidas, especialmente la Convención Mundial contra la Corrupción, ¿no?, que en verdad ha sentado como una especie de los pilares básicos dentro de los cuales los organismos internacionales, los estados, los gobiernos tienen que adoptar medidas correctivas para afinar
los instrumentos y los órganos de control de los recursos públicos bajo las diferentes modalidades que puede tener el control, con la finalidad de que si no se puede eliminar, por lo menos se controle esta pandemia, esta vorágine de corrupción que está hundiendo, creo yo, las economías mundiales, internacionales, y obviamente afecta a muchos países y particularmente al nuestro, que es un país pobre. Doctor Granda, su libro entonces explora, sienta las bases mejor de esta nueva faceta del derecho, el derecho de control. ¿Cómo está estructurado el estudio, capítulos principales del libro, doctor? Bueno, en verdad, yo no creo que con mi libro se pueda decir que ahí está todo sobre la materia del derecho de control. Yo en este campo soy más bien un pionero, un iniciador como profesor a lo largo de la docencia, en pregrado y en posgrado. He estado relacionado con el derecho administrativo y con el derecho financiero. Y entonces lo que he ido es acumulando una serie de reflexiones y de materiales que nos permitan sistematizarlos. Yo soy en este caso de el libro que estoy poniendo a consideración de la academia universitaria, de mis alumnos. Estoy prácticamente sentando una especie de una guía, ¿no?, general para que la gente se motive a investigar sobre estas nuevas ramas jurídicas y particularmente del derecho de control. Ojalá que mi texto lo que sirva es de estímulo. Yo lo que hago es sistematizar de manera descriptiva, no puedo tampoco detenerme de manera más prolija en todas las instituciones relacionadas con el control, pero quien lee mi obra va a tener una idea global, ¿no?, de en qué contexto se ubica el derecho de control, el porqué de esta nueva disciplina, como acabamos de hablar, ¿no?, y que precisamente a eso se refiere el capítulo primero de la obra, ¿no?, en donde justamente se habla de el contexto internacional de la globalización y todos los esfuerzos que a nivel internacional se están realizando para enfrentar el fenómeno de la corrupción y cómo en ese contexto, a la luz de los convenios internacionales y del desarrollo legislativo, se puede hablar ya de un derecho de control. El segundo capítulo del libro está destinado a hacer una clasificación sobre los instrumentos de control principales con los que cuenta el Estado. Y yo parto de una clasificación, hay muchas, ¿no?, de una clasificación más bien simple de los tipos de control que trae nuestra legislación, en el que se indica que el sistema de control está conformado por los sistemas de control interno y externo, ¿no? Se refieren al sitio desde donde proviene el control. Entonces ese capítulo justamente describe especialmente los controles a los que yo me voy a referir en mi obra, porque controles hay muchos. No solo hay el control de recursos públicos, también hay un control, por ejemplo, de vigencia de la ley, que lo ejercen, digamos, los tribunales contenciosos administrativos, la función judicial, la propia Procuraduría General del Estado. Hay estructuras de control para ciertas actividades específicas de la sociedad, como es la actividad empresarial, la actividad bancaria. No me refiero yo a esas actividades en mi libro, porque mi libro está centrado en el control de los recursos públicos y de la actividad administrativa. Por eso es que utilizo esta clasificación que da la Ley Orgánica de la Contraloría, y entonces me refiero al control interno, ¿no?, como un control que es normado por la Contraloría General del Estado, pero que no se agota en esas normas que incluso están definidas a nivel internacional a través del sistema, de los sistemas COSO, que son sistemas internacionales de auditoría que han sido fijados, ¿no?, de manera progresiva para dar herramientas en el control, en la prevención de riesgos, en la comunicación y en el análisis de los resultados de la gestión administrativa en base del recurso, de los recursos públicos,
¿no? Sino me refiero también a los otros controles, que son los que más conocemos, como el control político. Ahora estamos, este momento, viviéndolo, ¿no es cierto?, en un proceso accidentado, complicado, mal comprendido a veces, ¿no? Y tal vez hasta mal usado, ¿no? Pero que en todo caso forma parte de nuestro sistema constitucional, como es el control político, que es el que realiza el Congreso Nacional, como se denominaba antes, actualmente Asamblea, ¿no?, Nacional, y es la que se realiza a nivel internacional, los parlamentos, las estructuras legislativas, con el nombre que tengan, ¿no?, cortes, parlamentos, congresos, asambleas. Entonces ese es un tipo de control que yo lo analizo en el contexto histórico y la evolución que ha tenido, especialmente en nuestro país, y en especial y particularmente en los últimos 30, 40 años, ¿no? Me refiero a los años, en definitiva, 80, 90, ¿no?, en el que se implementa el modelo económico neoliberal y el neointervencionista, o esa mixtura que en actualidad existe de los dos modelos económicos. Luego tenemos el control técnico financiero, al que tal vez mi obra tiene una mayor dedicación, que es el que realiza fundamentalmente la Contraloría General del Estado. Nuestro país ha pasado por utilizando diferentes modelos para el control técnico financiero de los recursos públicos. Tuvimos Tribunal de Cuentas desde la época de García Moreno hasta cuando la Comisión Kenmerer en los años 20 en la historia republicana estableció el modelo de Contraloría, primero de la nación y luego del Estado, que es el modelo que tenemos en la actualidad. Hubo una propuesta recientemente, y no es solo en el Ecuador, sino en varios países de América, de sustituir las Contralorías por tribunales de cuentas. Yo considero de que no se trata de sustituir un organismo por otro. Yo creo que el sistema de Contraloría sigue siendo un sistema útil, ágil, para la realización de las investigaciones, de la fiscalización, de la auditoría, y que lo que hay que poner atención es en el tema del establecimiento de responsabilidades y especialmente en la recuperación de los activos, la recuperación de los recursos que la Contraloría o las auditorías hayan determinado que fueron mal usadas o mal manejadas o dolosamente manejadas. Entonces, obviamente, eso no significa que el sistema de Contraloría deba ser abandonado por uno de Tribunal de Cuentas que solo ponga énfasis en el aspecto jurisdiccional. De hecho, a nivel internacional, los países donde hay Tribunal de Cuentas han ido absorbiendo muchas de las atribuciones que tienen las Contralorías, como potestad fiscalizadora o de auditoría, ¿no? Entonces, lo que yo reflexiono es, a lo largo de la historia del Ecuador, la experiencia del Tribunal de Cuentas, los diferentes momentos por los que ha atravesado el sistema de Contraloría, ¿no?, las debilidades que pueda existir en su legislación, ¿no?, y cuáles son las innovaciones que deben introducirse para perfeccionar el sistema de auditoría, como lo sugieren los organismos internacionales que agrupan a las entidades superiores de fiscalización, que se denomina INTOSAI, que es un organismo de las Naciones Unidas, ¿no? O además, cómo se puede mejorar este sistema del juzgamiento de las responsabilidades. Yo creo que el sistema que tenemos nosotros es muy malo, porque no solo hay un nivel administrativo que se lo agota en la propia Contraloría, sino que además eso es derivado a los tribunales contenciosos administrativos, y entonces tenemos una serie de vericuetos jurídicos en el nivel administrativo y en el nivel jurisdiccional, en donde finalmente los que han manejado mal los recursos públicos no terminan rindiendo cuentas, ni terminan devolviendo el dinero mal usado, ni terminan sancionados por la mala utilización de los recursos públicos. Y entonces, claro, generalmente juicios interminables de 10, 15 más años terminan a veces en caducidades, en que no se cumplió de tal o cual manera determinada norma, que se pasó el tiempo en las diferentes fases del proceso de control, y entonces todo queda en nada. Y entonces la impunidad es el caldo de cultivo más grande para que sigan habiendo abusos de los recursos públicos. La Contraloría puede hacer una gran labor
en determinación de responsabilidades, grandes montos en responsabilidades administrativas, civiles, indicios de responsabilidad penal que se mandan a la Fiscalía. Pero si el trámite para procesar esas responsabilidades es ad infinitum, ¿no? O con una serie de trampas que terminan en la impunidad, eso no sirve absolutamente para nada. Se vuelven irrecuperables. Así es, entonces por esa razón es que yo planteo que se debe adoptar un sistema de un tribunal especial, ¿no? Para simplificar al máximo el procedimiento administrativo una vez que se determinan las responsabilidades, y para que esas decisiones ya no vayan al contencioso administrativo, en donde generalmente pasan 10, 12 años, sino que directamente, si hay algún recurso que se interpongan, vayan o a la Corte Nacional o al Tribunal Constitucional, conforme sea la acción o la forma de impugnación que prefiere el ciudadano que esté involucrado en esos tipos de procesos. La creación del Tribunal de Cuentas es entonces, doctor, la principal conclusión a la que deriva el libro. Bueno, no. ¿O cuáles son, si nos puede resumir? Sí, cómo no. Lo que, sintetizando y, digamos, resumiendo, lo que yo planteo es que no se requiere sustituir la Contraloría por un Tribunal de Cuentas, que hay que perfeccionar la ley y perfeccionar el sistema de auditoría, que eso debe mantenerse en la Contraloría, pero que la estructura de responsabilidades o puede trasladarse a un nuevo Tribunal de Cuentas, que no sea una reedición del antiguo, sino algo nuevo, porque el sistema antiguo que utilizamos nosotros desde la época de la Ley de Hacienda del presidente García Moreno, allá en el año de 1863, hasta que se creó la Contraloría, es un sistema que ya no corresponde a la realidad actual, ni nuestra, ni a nivel internacional, de los organismos que se denominan Tribunal de Cuentas. Por eso yo sugeriría que incluso en lugar de hablar de un nuevo Tribunal de Cuentas, se hable de un Tribunal de Recursos Fiscales, como una jurisdicción especial, porque claro, lo que se estaba planteando por parte de la Contraloría del Estado y de la función de transparencia y control social es que se modifique el nombre de la Contraloría por Tribunal de Cuentas y que quedemos de igual manera como están las cosas, o sea que las decisiones de la Contraloría terminen otra vez en la jurisdicción contenciosa administrativa, con lo cual no hemos ganado nada desde el punto de vista de buscar un remedio a la enfermedad del mal manejo de los recursos públicos. Entonces yo planteo que hay una jurisdicción especial, que ya no sea el contencioso administrativo, sino sea un tribunal, puede llamarse de cuentas, pero con una nueva concepción, o de recursos públicos, para que ahí se realicen los juzgamientos definitivos con carácter jurisdiccional de los resultados que se hayan obtenido en los procesos de fiscalización y auditoría. Muy bien, doctor, le quiero agradecer muchísimo. Esto ha sido un diálogo, una entrevista con el doctor Víctor Granda Aguilar, sarumeño, doctor por la Universidad de Salamanca en la especialización en Derecho Administrativo y Financiero, magíster con mención en Ciencias Jurídicas por la Universidad Central del Ecuador, doctor en Jurisprudencia y abogado por la Universidad de Cuenca, ex profesor de la Universidad de Cuenca y de la Universidad Central y docente en la Universidad Andina Simón Bolívar, sede de Ecuador, entre sus actividades más importantes. Doctor, para cerrar, desearía que formule una invitación a los interesados, sobre todo, de cómo acercarse al libro, dónde está y por qué es obviamente de interés para los profesionales de derecho, pero que puede ser de mucha utilidad para muchos otros profesionales. Doctor. ¿Cómo no? Me tomo la última parte de su invitación, Ramiro. En verdad, el texto está escrito de tal forma que no solo sea de acceso a los abogados, sino a todos los que están vinculados en actividad de control. Usted sabe que en actividad de control están economistas, están auditores, están administradores, incluso periodistas, ¿no? Porque están siempre indagando, averiguando de los temas de control. El control, además de las dimensiones de las que hemos hablado fundamentalmente, y eso pone énfasis mi libro, debe priorizar el control ciudadano. Los ciudadanos debemos involucrarnos en las actividades de control, todos somos responsables de lo que pasa, de lo que se hace y se deja de hacer en el Estado ecuatoriano con los recursos públicos.
Entonces, la auditoría social y el control social es fundamental. Y entonces, para eso, se requiere involucrar a todos los ciudadanos de las distintas profesiones y a quienes incluso no tienen una profesión, pero que tienen la sensibilidad humana y la necesidad y la obligación ciudadana de decir, bueno, cómo se usan mis recursos, cómo se utilizan los impuestos que pago por diferente concepto al Estado, sea al Estado nacional o al Estado local, ¿no? Que son los gobiernos autónomos descentralizados. Este texto ha sido editado en una serie de estudios jurídicos de la Corporación Editora Nacional, conjuntamente con la Universidad Andina Simón Bolívar. Hay varias obras de varios autores que constan en esa colección de estudios jurídicos. Tengo la satisfacción de tener con 3 libros en esa colección. La de Derecho Administrativo, que el profesor y rector de la Universidad de Salamanca me ofreció generosamente que colaborara como coautor en ese texto para desarrollar la parte nacional, ya que mis actividades como profesor de Derecho Administrativo los he llevado por varias décadas en la Universidad Central del Ecuador, y lo hice con mucho gusto, y en realidad es un texto que ha tenido bastante aceptación en el foro del Ecuador, ¿no? Un segundo texto se refiere a la globalización y un estudio de las finanzas públicas, ¿no? Precisamente ahí abordé todo lo relacionado al aspecto tributario, al aspecto presupuestario, a la planificación, y como vi que el aspecto de control, que desde mi punto de vista es parte de las finanzas públicas, ¿no? Dije, yo lo voy a desarrollar en un texto aparte, porque había realizado investigaciones tanto en la época que fui docente de pregrado como en mis actividades como profesor de posgrado y en mis estudios doctorales de la Universidad de Salamanca, para hacer un texto, un tercer libro sobre derecho de control, que es el que estoy ofreciendo a la ciudadanía y a los profesionales. ¿Dónde se lo encuentra? Aquí en nuestra universidad tenemos un sitio, una librería, un sitio de venta en donde lo he visto ya que está expuesto. Ahí se puede adquirir el texto. Y en la Corporación Editora Nacional, en todas las librerías jurídicas, la Corporación Editora Nacional provee de ese texto, así que invito a las personas que estén interesadas a adquirir su ejemplar ahí en las librerías jurídicas del país o aquí en la Universidad Andina, en donde está en la librería, ¿no es cierto?, para que pueda ser de acceso a todas las personas interesadas. Estoy trabajando yo, ojalá el próximo año pueda publicar un último libro que quiero escribir antes de retirarme de mi actividad académica, que ya le he llevado por muchas décadas en el país, ¿no? Que estoy concluyendo, o más que concluyendo, avanzando en un libro de Derecho Procesal Administrativo, que es el otro campo en el que yo he trabajado. Me queda pendiente alguna inquietud sobre el derecho constitucional y el derecho laboral. Veamos si por lo menos esos dos materiales dejo antes de retirarme de la actividad universitaria. O en el retiro también puede ser. También, sí, cómo no. Así es, Ramiro. Doctor Granda, muchísimas gracias por haber concurrido acá a nuestra cabina. El tema ha sido el último libro del doctor Víctor Granda, Derecho de Control, Contraloría y Tribunal de Cuentas o de Recursos Públicos en Ecuador, Tipos, Sistemas y Ordenamiento Jurídico. Que tenga mucho éxito en este nuevo libro, doctor. Hasta la próxima. Muchísimas gracias, Siempre las órdenes, y gracias a ustedes, audiencia de Voz Andina Internacional, por seguir con este programa Diálogos Universitarios. También será hasta pronto. Voz Andina Internacional presentó Diálogos Universitarios, la gestión de la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador, en las voces de sus representantes. La universidad no se queda en sus aulas, se dirige a la sociedad. Diálogos Universitarios. Sus obras, publicaciones, conocimientos, investigaciones, les hemos resaltado en Diálogos Universitarios. Espacio que destaca los hechos, avances y trabajos de la Andina. Hasta la próxima.